ceremonia de investidura de las nuevas damas y caballeros del monasterio de Yuste, para lo cual pido permiso al excelentísimo señor presidente para que este cuerpo de asociación se constituya en capítulo. Permiso concedido. La Real Asociación se constituye en capítulo con el fin de proceder a la investidura de las damas y caballeros aspirantes. Sus fines específicos son estudio, defensa y difusión de cuanto atañe a la protección, auge e historia del monasterio de Yuste y a lo que fue y representó la estancia del emperador Carlos en él y su ideario de Universitas Cristiana. Favorecer y difundir, apoyándose en la figura histórica del emperador Carlos, el estudio de la proyección de España y su inserción en el concepto europeo universal. Su ámbito territorial de acción es internacional, por tanto cuenta con caballeros en 29 países. Ser dama o caballero de Yuste debe ser considerado como un alto honor. Nosotros somos una institución que no solamente guardamos el nombre del emperador Carlos V, sino somos una institución que tenemos el espíritu del emperador. El emperador tuvo enemigos, pero nunca desenvainó su espada contra nadie que no hubiera atacado, o bien a la patria, o bien los bienes del Estado y a su familia. Nosotros, con el respeto y distancia que nos separa del emperador, pero teniendo la fe y la constancia que él tuvo en Dios nuestro Señor, voy a tomar el juramento. Caballeros, damas y jeromiles de Yuste, sí, prometéis estudiar, defender y difundir todo cuanto atañe a la protección, auge e historia del monasterio de Yuste y lo que fue y representó la estancia del emperador en él y su ideario Universitas Cristiana. Sí, prometo. Prometéis contribuir con todo vuestro ser y valer de caballeros y damas para cuanto pueda resultar en el bien y memoria del emperador y del monasterio de Yuste. Sí, prometo. Prometéis favorecer y promover la proyección de Extremadura y de España a la inserción de sus valores espirituales en el concierto espiritual y universal. Sí, prometo. Si así lo cumplís, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Nuestros valores están basados en el espíritu del emperador Carlos V, el hombre más grande de su siglo, cuyo valor pertenece a la historia de España actual. Valores humanos que tenemos y debemos guardar siempre: el respeto, la sinceridad, la honradez, la responsabilidad, la humildad, la tolerancia, la amistad y la generosidad. Pues pueden tomar asiento, por favor. Y la Real Asociación llama para ser investidos a los siguientes señores. Don José Luis Cuervo Calvo, apadrinado por los ilustrísimos señores don Benigno Ramón Irías Fletes y don Iván Sanz Prieto. Ilustrísimos señores don Eugenio Romero Álvarez y don Eulogio Santiago Moreno Muñoz.
ser investidas a las siguientes señoras: doña María del Carmen de Prado Abela, apadrinada por el ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Luque. Aquí, venga, aquí al lado.